Más de 400 millones de europeos están llamados a las urnas el próximo 25 de mayo, en un contexto marcado por la crisis económica, la imposición de duros ajustes y la aparición de partidos euroescépticos. Una realidad que podría despertar el fantasma de la abstención. A pesar de sus luces y sombras, tras 60 años el proyecto europeo sigue vivo y ha conseguido que el 80% de las medidas que se toman en todos los países tengan su origen en decisiones comunitarias. La historia de la UE está marcada por continuos avances y retrocesos. Las elecciones se presentan como la gran prueba que marcará el camino de los próximos 5 años. La construcción del proyecto europeo no ha sido fácil. Ya en su origen, en 1950, los países fundadores debieron superar las graves diferencias con Alemania, enemigo en la guerra tan solo 5 años antes. La pertenencia al proyecto siempre se identificó con oportunidades comerciales, libertad o democracia. Europa, en los primeros años, además, para España fue ese aire de libertad, ese aire que, bueno, pues realmente supone una puerta abierta a la democracia, a los derechos fundamentales, algo que, bueno, pues en España históricamente teníamos una rémora de un paréntesis de unos cuantos años, un paréntesis solamente. Tras el fracaso del proyecto de Constitución Europea, los líderes se conformaron con firmar el Tratado de Lisboa hace 4 años, un acuerdo que daba más poder al Parlamento y, lo más importante, ponía en sus manos nombrar al presidente de la Comisión. Por tanto, como si se tratara de unas elecciones nacionales, los ciudadanos votamos a una opción política nacional, pero sabiendo quién es el candidato europeo al que se sumarán nuestros votos. Entre ellos, el ex primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker, candidato del Partido Popular Europeo. Juncker lleva 25 años en la política europea. Sus rivales inmediatos serán el actual presidente de la Eurocámara, el socialdemócrata alemán Martin Schulz. Otros son el liberal belga Guy Verhofstadt, el izquierdista griego Alexis Tsipras y, por el grupo de los Verdes, el francés José Bové. Pero los candidatos no estarán solos. En el hemiciclo se sentarán en total 751 representantes, de los que 54 serán españoles. El país más representado es Alemania, con 96, seguido por Francia con 74 y Reino Unido e Italia, que contarán con 73 cada uno. Los países más pequeños, como Chipre, Malta o Luxemburgo, cuentan solo con 6 representantes. Unos políticos que se convierten en demasiadas ocasiones en la excusa perfecta de todos los problemas nacionales, lo que ha provocado el alejamiento de la opinión pública. Desafección, porque el ciudadano sigue encontrando que Europa está lejos, que esto como que no tiene que ver con ellos. También podríamos pensar que Madrid está lejos o que Sevilla está lejos, pero tenemos una cierta desafección, por otra parte, general hacia el sistema político. Pensamos que el sistema político cuesta dinero, que podríamos hacerlo, bueno, ¿para qué hacer una reunión si podemos mandar un grupo de WhatsApp? Y no siempre eso es lo que realmente representa la democracia. Esa falta de afecto hacia Europa se traduce en los bajos niveles de participación, que en nuestro país han pasado del 69% de las primeras elecciones europeas en 1987 al 45% de hace 5 años, una caída de 24 puntos. El escaso interés en estas elecciones es una realidad en todos los países. La participación en España simplemente se encuentra 2 puntos por encima de la media comunitaria. Pero además, en esta ocasión, la Eurocámara tendrá que convivir con representantes de partidos euroescépticos, fascistas, xenófobos, una amalgama difícil de clasificar. La crisis ha propiciado el resurgir de estos grupos en media Europa, si bien su capacidad de presión puede ser limitada. Peso, pero menos del que muchas personas creen o algunos quisieran. ¿Va a tener influencia en el futuro? Yo creo que no, porque realmente el Parlamento va a seguir dominando por las fuerzas políticas que llevan varios años dominándolo, en el sentido, las familias cristiano-demócratas, populares, socialista, verdes, liberales y demás van a seguir siendo las fuerzas vivas, y los grupos que llamamos xenófobos o eurófobos y demás tienen que crearse un grupo político, y crear un grupo político no es nada fácil. La crisis económica
y las continuas imposiciones de ajustes han marcado la última legislatura. Actualmente, la Comisión Europea reconoce que España ya no está en la lista negra de los grandes desequilibrios, pero sigue poniendo la voz de alarma en los altos niveles de paro y deuda. De hecho, el comisario económico, Olli Rehn, insistía en la necesidad de acometer nuevos ajustes, olvidándose de los valores de protección social de la Unión. Efectivamente, los tratados europeos, como bien dice, porque efectivamente no es un único tratado, son varios, tienen alguna política social incorporada, pero no es el objetivo esencial de la Unión Europea. Lo que pasa es que cada vez tienen más competencia, aunque sean compartidas con los Estados. El pasado mes de febrero, la Eurocámara quiso marcar distancias con la política económica de la Troika. El Parlamento reconocía la dificultad de la Troika para enfrentarse a la crisis, identificando sus ajustes con pobreza y deuda en los países intervenidos. Más unanimidad hubo al aprobar la propuesta de unión bancaria. Con esa medida será la banca la que tendrá que asumir los costes de futuros rescates y para ello las entidades europeas crearán un fondo de 55.000 millones de euros. A pesar de la crisis, el PIB en Andalucía se ha multiplicado por 4,7 desde que ingresamos en la Unión Europea, en gran medida gracias a las ayudas del Fondo Regional, un dinero que intenta reducir las desigualdades entre las regiones de Europa. En el periodo 2007-2013, España recibió 31.000 millones de euros de estos fondos. Sin embargo, tras la llegada de los países del este, el nivel de riqueza de Andalucía es superior a regiones de Portugal, sur de Italia o la mayoría de los países del este de Europa. ¿Podríamos seguir recibiendo? Si aportásemos más, si todos aportásemos más, no solo los españoles, pero aportar más fondos para que haya más para repartir implica que los estados paguen más. ¿Y cómo pagan los estados? Los estados no tienen una máquina que hacen billetes, los estados pagan a través de recaudar más impuestos a los ciudadanos. Los ciudadanos estamos asfixiados, ya no podemos pagar más impuestos. A niveles de renta, Andalucía se encuentra en el grupo de las regiones intermedias, denominadas de transición. Aún así, recibirá algo más de 9.000 millones hasta el año 2020. Pero Europa quiere que gran parte de este dinero vaya a innovación, nuevas tecnologías y creación de empleo. Por su diseño parece una empresa alemana, LED, Light Environment Control. Es la primera fábrica andaluza de iluminarias LED, situada en concreto en Barbate. La mitad de su plantilla son ingenieros que trabajan en el departamento de I+D+I. La innovación es la consigna de esta firma gaditana, que se ha beneficiado de las ayudas europeas. Nuestra sala está certificada como una ISO 8, eso significa que tiene un nivel de contaminación 10 veces menor que lo que sería el aire limpio, es decir, en el momento en que se hace esa unión de soldadura se realiza perfectamente. Pero si existe un símbolo en la Unión Europea que refleje los valores de cooperación y libertad de fronteras, este se llama Erasmus. Solamente este año Andalucía recibirá 8.000 estudiantes de este tipo, que dejarán en nuestra comunidad unos 60 millones de euros. José Antonio Jiménez es un ejemplo de los jóvenes Erasmus que han sabido aprovechar las oportunidades y convertirse en un emprendedor. Tras disfrutar de una de estas becas, puso en marcha una iniciativa empresarial precisamente para prestar servicios a los estudiantes que llegan a Sevilla. Los chicos llegan aquí, nos reservan a nosotros un alojamiento y cuando llegan lo tienen absolutamente todo preparado, ¿vale? Le entregamos su llave, el internet está preparado allí en casa, tenemos juegos de sábana, ropa, para que lleguen y lo tengan todo absolutamente preparado y no tengan que preocuparse de otras cosas que de conocer la ciudad y de estudiar. Otro de los pilares históricos de la Unión es lo que se conoce como las ayudas directas para agricultores y ganaderos. Recientemente se aprobaba la nueva Política Agraria Común, que cambia los criterios de asignación hasta el año 2020. Sin duda, un dinero importante, aunque los agricultores lamentan la falta de intervención en la política de precios, que ha dejado a productos como el aceite en una situación límite. Desde 2002 hasta 2014 se produce una caída de precios de aproximadamente el 25-30%. Los motivos fundamentales de esta caída de precios, bueno, pues que en 2002 existían en total aproximadamente del orden de 25-26 compañías demandantes de aceite de oliva para comercializarlo a posteriori
y en 2014 exclusivamente hay 9 compañías que distribuyen el aceite de oliva. Todo está preparado en las instituciones europeas para afrontar una de las campañas más intensas de su historia. Por primera vez se celebrarán debates electorales entre los principales candidatos emitidos para toda Europa. El ganador de estas elecciones tendrá que afrontar asuntos claves. Afianzar esta unión bancaria, porque es importantísimo que el primer paso que hemos dado en torno a esta unión bancaria, que ya hicimos, como ya hicimos con la unión monetaria, tenemos que seguir afianzando en esa creación de un nuevo orden financiero que esté sometido a las reglas realmente a las reglas políticas, a las reglas que diga el Parlamento Europeo, para evitar futuros colapsos. Tenemos que darnos cuenta que la protección de datos va a ser unos temas estrella. Los paquetes vacacionales, por ejemplo, estoy hablando simplemente de iniciativas, pero que afectan a la vida ciudadana de todos los ciudadanos, ¿no? A la vida cotidiana de todos los ciudadanos europeos, todos los días, ¿no? Pero además de la política interna, Europa tendrá que fortalecer su papel en el mundo, frente a la presión de las nuevas potencias emergentes. A pesar de la complejidad de la economía, Europa no debería perder su capacidad para liderar las políticas sociales. Yo creo que va hacia, digamos, la irrelevancia en términos internacionales y debería de ir hacia la relevancia. ¿Por qué digo esto? A efectos externos, Europa es la única región del mundo que puede llevar principios y valores al resto del mundo. Y por tanto me gustaría que fuéramos todos muy conscientes de esta labor que debería de tener Europa como actor global en el resto del mundo. La primera prueba para medir la relevancia de Europa se verá el próximo 25 de mayo. A partir de ahí, el futuro durante 5 años de 500 millones de personas dependerá en gran medida del camino que tomen estos parlamentarios.